has tenido una trayectoria muy amplia de muchos, como decías, más éxitos que derrotas. ¿En algún momento, en esos momentos más complicados, has llegado a dudar de ti como entrenador? Sí, sí, hay un momento que te hacen dudar de ti, porque no es que dudes tú, sino que hay un momento que te hacen dudar, que te que alienta la cabeza y que dices, ostras, pues mira, yo he tenido la suerte que desde que empecé en el baloncesto profesional, mi primer contacto en el baloncesto profesional fue en el año 2000, en el inicio con Miguel Ángel Martín, que en paz descanse, bueno, pues en el primer año de Alec 2, y desde el año 2000 hasta ese año que hice de Melilla, nunca había dejado de trabajar. O sea, siempre había empezado en una pretemporada, ¿no? Y después de Alicante, que es verdad que yo tenía un contrato de 2 años, que la reunión que tuvimos primera fue increíble porque se hablaba de un proyecto, incluso querían que estudiara 3 años. Y luego al final era mentira, ¿no? No era un proyecto, lo que querían era ganar. Y de hecho, cuando yo fui a la reunión, termina la temporada, pues con las cosas que había que hacer para el año siguiente, con jugadores, con cosas que había que mejorar, con cosas que yo había cedido porque era un proyecto, ¿no? Como la marcha de los dos americanos, porque sí, eh, cuando había que fortalecer el equipo y no se podía, pues ceder porque era un proyecto, pues de repente esa reunión yo llevaba con el ordenador, con toda la charla y me dicen que, bueno, que no cuentan conmigo porque querían que no había salido bien. Y la frase final fue de, bueno, si hubiéramos ganado 2 partidos más, quizás no estaríamos hablando de esto. Entonces, ¿el proyecto dónde está, no? Y me acuerdo que en esa reunión el que ejercía como director deportivo, como persona, me echaba en cara una frase que yo no entendí mucho, que era mi buenismo, ¿no? Decía, es que no me gusta no entendemos tu buenismo. Más o menos lo que venía a decir es que el que en los momentos complicados, pues buscar el lado positivo, que eso no. Entonces, y esa salida fue como, me afectó a nivel deportivo, porque la gente decía, ostras, este tío lo han cortado con un contrato, con un año más, y no tuvo una oferta ese año, ¿no? Una oferta y dices, bueno, pues me dicen que hay que hacer un proyecto, me dicen que vamos a ir poco a poco, y intento, como he hecho siempre, ¿no? Pensar más en el club que en mí, y de repente eso es un problema. Bueno, para que te des una idea, con el staff, estuvo el staff que tuve en Alicante, estuvo detrás mío en el banquillo en la Final Four. Seguimos en el chat de grupo con uno de los ayudantes, con Alberto Carrillo, prácticamente hablo todos los días. El staff fue increíble, pero el club me afectó mucho, ¿no? Me hizo mucho daño a nivel personal y me hizo mucho daño a nivel mental, porque además luego me intentaron, bueno, pues no cobraba, tuve que ir casi a juicio para cobrar el dinero que me debía, bueno, muy mal. Y eso me pasó factura. Luego me llamó Melilla para intentar, el equipo estaba muy mal, un equipo que iba muy mal, pero bueno, para ayudar, dije que no porque no estaba preparado, pero luego el presidente, que es una persona que conmigo se ha portado siempre increíble, me pidió 2 veces el favor y a un amigo no es decir que no. Y bueno, hablé con mi agente y mi mujer me dio la clave y dice, siempre has hablado de Melilla increíble, siempre hablas que es una ciudad que te ayudó, tú no eres de dejar tirada a la gente que te ha ayudado. Y me fui allí, ¿no? Y fue una mitad de año difícil, pero sí que me afectó y sí que me hicieron creer un momento que quizás se me había acabado el baloncesto.